Chicas, tenemos una nota con Alejo Rodríguez. Alejo Rodríguez es experto en recursos humanos, está allá en línea con nosotros, porque muchos ya lo deben estar sintiendo en casa y sobre todo esta generación de pibes más jóvenes, ¿no? Que no quieren abandonar el home office porque se ha vuelto como una filosofía de vida, como una metodología de trabajo. Para muchos es muy creativo porque les permite multiplicar hasta las horas de laburo y demás, pero las empresas dijeron basta. Entonces hay como una enorme tendencia de que se viene el final del home office y todos de vuelta a laburar. Estamos con Alejo Rodríguez en línea. Hola Alejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, él es experto en recursos humanos. Bueno, es un poco esto, ¿no? Las empresas se están metiendo como marcha atrás con el tema del home office. Sí, ya hace un tiempo para acá. Obviamente, cuando hablamos de home office, nos tenemos que referir rápidamente a lo que fue el 2020 con la pandemia, ¿no? Previo a ese hito, te diría, en la humanidad, hablar de trabajo desde la casa era casi mala palabra, ¿no? Aquel que no iba a trabajar y quedaba... Era un vago. Claro, ¿no? No, hoy está trabajando desde la casa. Bueno, ok, hoy no está trabajando. Pero obviamente la pandemia nos dejó muchos aprendizajes al respecto. Y sí, ya a partir, te diría, de hace 1 o 2 años ha habido un regreso muy fuerte y las organizaciones, grandes, medianas empresas, comenzaron ese regreso a la oficina, algunas con más dificultades que otras. Y porque los más jóvenes son los más rebeldes a la vuelta de la exigencia. A los pibes más jóvenes les exigís, les pones una franja horaria y pareciera que no les funciona, ¿viste? Que no quieren saber nada, que quieren tener como esta flexibilidad. Muchas empresas lograron en el híbrido un poco por esto, ¿no? Porque hay generaciones que necesitan la disciplina, cumplir el horario, fichar, y hay otros que no quieren saber nada y que por ahí sí realmente son más creativos en la casa. Sí, ahí con esa palabra diste en la tecla. La gran exigencia o la gran necesidad que plantean sobre todo las generaciones más jóvenes tiene que ver con la flexibilidad. Entonces la discusión deja de ser si el empleador ofrece home office o no le ofrece, sino que pasa a ser, bueno, ¿qué nivel de flexibilidad ofrezco yo en mi organización para atraer al mejor talento, al talento que necesito para tener mayor productividad, para tener mejores resultados, para tener mejor rentabilidad? Entonces, sí es verdad que estas nuevas generaciones, los jóvenes y no tan jóvenes, te diría, ¿no? Hasta 35 años y un poco más, también llevan esa bandera por delante de la flexibilidad. Hablando de desde las condiciones de trabajo, desde dónde trabajar, está planteado esto de, bueno, entre a veces 2 días de la casa o 3 días desde la casa, es una exigencia que plantea. Acá tenemos a César Torres, que es un estadista el hombre, ¿viste? Está siempre detrás de los números, detrás de la... ¿Qué dicen los números hoy, Cé? Contanos. No, tiene que ver con algo que recién decía cuando empezó el invitado, que tiene la pandemia nos trajo un cambio muy fuerte, pero digo, es de generación, porque él decía 35 o un poquito más. En el ámbito de ciudad, que es a lo que por ahí me puedo referir ahora, claro, casi el 60% de los jóvenes estaba planteándose que quiere trabajar 2 días presencial y 3 días home office, y está dispuesto a ceder sueldo inclusive para no ir al lugar físico de trabajo. Y eso es en el nivel de falta de laburo o de poco laburo porque el privado no termina de invertir en Argentina, que un pibe o una persona, no un pibe, si una persona te dice, che, prefiero que me reduzcas el sueldo pero no quiero ir a trabajar. ¿A qué se asocia más? Como... No, y eso que nos cuente acá el especialista, digamos. ¿A qué se asocia más? Claro, porque también es una generación que está más acostumbrada a todo lo digital, ¿no? Y que hoy en día se resuelve mucho también. Son nativos digitales, obviamente, toda la hiperconectividad en la cual se mueven, que lo tienen desde muy chiquitos, los lleva a estas nuevas exigencias o banderas, como yo le llamo, que muchas tienen que ver también con la calidad de vida, prosperar, ese famoso cuestionamiento de, bueno, yo ¿no? ¿Vivo para trabajar o trabajo para vivir y para vivir bien, para tener una mejor calidad de vida? Nos vamos a generaciones anteriores y vamos a terminar hablando muchas veces de nuestros padres o nuestros abuelos que si conseguían un trabajo se quedaban ahí durante toda la vida. Y ese porque el techo y el trabajo digno, gran logro.
Claro. Sí. Pero No también, importaba crecer, sino la estabilidad. La estabilidad era más Totalmente. importante que cualquier otra cosa. Sí. Totalmente. Alejo, bueno, Y hoy tener experiencias, tener desafíos, el desafío Viajar. constante en viajar, conocer otras experiencias, otros lugares, en definitiva, prosperar en la vida. Ahí es donde yo te digo que también hay una necesidad de adaptación muy grande de las organizaciones, dejar de pensar en retener el talento y empezar a pensar en fidelizar el talento, generar esos espacios donde tu gente pueda prosperar realmente en la vida. Ok. César. No, lo que te quería preguntar era, hubo un cambio abrupto en la lógica física, digamos, edificios, oficinas, cambió, pero es muy fuerte el cambio que se ve, sobre todo en microcentro, que antes era el lugar de trabajo, vos veías un microcentro permanentemente de días y vuelta en un hormiguero. ¿Cómo se van a recomponer las empresas para volver a dar las comodidades o los ámbitos donde la gente quiera trabajar? Porque ya viene, digamos, del home office, parte de trabajo en casa, abro la ventana, no la abro, me siento en el momento que me tengo que sentar frente a la máquina, me tomo un mate, me tomo un café. Digo, es un ámbito, tu casa es tu escudo también. ¿Cómo crees vos que las empresas van a volver a ponerse en sintonía con la gente, con el trabajador, en el marco de la vuelta o la salida del home office y la vuelta a la oficina? Sí, ese cambio se está dando y cuando te decía antes que ya hace un par de años, ¿no? Las organizaciones empiezan a pedirle a su dotación que vuelva a las oficinas. Hay muchas empresas que comenzaron esa adaptación a nivel de tener oficinas muchas veces más pequeñas, con ámbitos más ágiles. Te quiero decir, ágiles en no tener cubículos cerrados u oficinas cerradas, sino ambientes más amplios donde si vos tenés, pongamos un ejemplo, 20 colaboradores que están haciendo home office, bueno, los lunes vengan 10, los miércoles vengan 15, el jueves vuelvan a venir 10 y que se vayan rotando. Entonces ahí vos ponés esas famosas mesas colectivas. Colectivas, claro, mesa de trabajo. Todo eso se viene dando y también preparando tu infraestructura a nivel tecnológico, la capacidad de conexión. Mirá, hay muchas organizaciones que tardaron en hacer justamente este retorno a las oficinas porque la necesidad de las nuevas tecnologías, además, y el uso de esas nuevas tecnologías requería mucha mayor velocidad en la empresa a nivel de conexión de Wi-Fi y demás. Entonces, la adaptación de las empresas es muy grande y ese proceso también ha llevado, diría, todo este último tiempo. Yo soy más de la generación que necesita fichar. O sea, que para mí eso me da disciplina, de verdad, me ordena un montón. A ver, está bueno no perder el contacto, ¿no? Primero también qué tipo de servicio uno brinda, qué tipo de trabajo, porque hay trabajos que por ahí no es necesario ir, ¿no es cierto?, a la oficina, depende cuál. Claro, es verdad, pero el contacto interhumano. El contacto sí, obvio, eso está bueno no perderlo, pero también, no sé, a mí se me hace mucho de pensar que por ahí dar un poquito de flexibilidad, si no es necesario obviamente ir a la oficina, el fichar, no sé, de 9 a 5, también es como que le das, yo creo que la gente trabaja con más ganas y hasta a veces trabaja más. Porque para mí lo importante es como, bueno, hay que terminar esto es lo que hay que hacer, hay que hacer tal cosa. No importa, o sea, que lo terminen, porque a veces la gente que está, ¿no es cierto?, que yo veo antes de la pandemia, que era pesado a veces ir a una oficina a trabajar. O sea, era como un sacrificio. Una obligación, claro. Una obligación. De hecho, las oficinas, Alejo, me impresiona muchas veces, voy a empresas, yo hago algunas capacitaciones a voceros y demás, y entras a mega empresas que decís, che, no hay nadie. Sí, claro. O sea, Sí. empresas de 300 metros cuadrados que vos decís, ¿dónde está la gente? No, el home office. Es como una tristeza, ¿viste? No, debe haber mucho de eso también, que las empresas perdieron un poco el espíritu grupal, el contacto. Mirá, todo depende de qué lado lo veas. Por eso, ahí está, ¿no? Por eso la discusión es, ¿dame home office o no dame home office? No, hablemos de qué nivel de flexibilidad. Mirá, hay un sinfín de estudios que han comenzado a medir esto desde el 2020, 2021 hasta la actualidad, sea en la región, en Argentina o en otras partes. Y la gran mayoría de todos esos estudios demuestra que la productividad, porque si vos hablás de, bueno, ¿cuál es el fin último de una empresa? Tener resultados, tener rentabilidad a través de la productividad. La productividad en toda esa gran mayoría de estudios y de reportes se mantiene o crece. Cuando vos buscás las razones, tiene que ver con esto que mencionabas. Bueno, es que vos tenés una persona
que está más motivada porque le estás dando un beneficio, condiciones de trabajo que estaba buscando. Está más descansada, está más conectada con su capital social, con su gente, está mejor alimentada, ¿no? Tiene muchas veces la comida casera. Entonces, cuando vos hablas de energía física, mental y emocional, tenés una persona mucho más productiva en última instancia que tener una persona que, además de que la estás, entre comillas, obligando a ¿no? tomarse el colectivo, tomarse el subte, llegar con todo el estrés que eso genera y demás, no está contenta porque no le estás dando el beneficio, generaciones jóvenes, que está buscando. Te pongo ahí hay una estadística, un estadista. Dale. Te digo un ejemplo simple. Imaginémonos un commute, es decir, un trayecto desde tu casa al trabajo, que si tenés que tomarte un colectivo, ¿no? Estamos hablando de mínimo 45 minutos, una hora. Si quieren, pensemos en una hora. Una hora a la ida, una hora a la vuelta, son 2 horas por semana. Ya tenés por 5 al mes, por 4, multiplicarlo en los meses. ¿Sabes cuánto te da si tenés una hora de viaje al trabajo en el año? Decímelo despacio. Son 20 días al año, es decir, casi un mes ¿no? el mes de hábil en el que vos pensado perdés. Así es tremendo, sí. Es tremendo. Vos sabés que... perdón. No, quería contar un fenómeno de China. Dale. Que acabo de llegar de China. Acaba de llegar de China. Y han trabajado muy fuerte con la estadía cerca al trabajo. Nadie, digamos, están logrando, en Shanghái sobre todo, pero también en otros lugares, están logrando que la gente no esté más de 40 minutos de su casa en su oficina de trabajo, su lugar de trabajo. Pero inclusive hasta por una política de Estado para el mejor uso del transporte público, de la plenitud de las autopistas. O sea, lo máximo que dicen es: si te vas a tener que ir con tu auto, que no sea más de una hora. Si es más de una hora, es irritable, no sirve, no nos sirve, tenés problemas, no vas a andar bien. Y ahí es donde, digamos, el análisis ahí está alrededor de buscar al mejor talento, y ahí entramos en el mundo de esa famosa, ¿no? El concepto de guerra del talento, que hace muy poco tiempo se daba entre las empresas únicamente. Es decir, las organizaciones peleaban por el mejor talento en el mercado laboral. Hoy, los talentosos, los jóvenes certificados, jóvenes y no tan jóvenes, pueden optar entre trabajar para una organización local, sea cercano a su casa o no, trabajar para el exterior y cobrar en dólares, autoemplearse en alguna aplicación, ¿no? De todas estas nuevas tecnologías y todo el mundo, o comenzar un proyecto privado. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si yo tuviera una empresa y pudiera conseguir al mejor talento a 20 minutos de mi casa, perfecto, lo haría, y ahí este tema de, bueno, anda a tu casa, ¿no? Hasta sería mucho más sencillo. Ahora, la guerra, si querés poner, no hablemos hoy de guerra, digamos, el buscar al mejor talento está planteado en términos mucho más difíciles que hace un tiempo atrás, cuando no había tanta tecnología, tanta hiperconectividad, etcétera, etcétera, y tantas opciones. Sí, claro. Alejo, gracias. La verdad que un excelente resumen para entender un poco qué es lo que está pasando y qué nos espera, ¿no? Para los próximos años y los próximos meses respecto a esto del home office. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.